misericordioso, altísimo y santísimo, te damos gracias por salvarnos y permitirnos la esperanza de los cielos. Estábamos cayendo al infierno por nuestro pecado. Éramos ciegos, sordos y mudos, pero ahora podemos ver el reino de Dios y también podemos escuchar la voz del Señor Jesucristo por la palabra y también podemos hablar y predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora somos vivos y santos por tu gracia y también estamos caminando por el camino de vida cada día según tu voluntad. Señor, también nos permitió esta iglesia que es tu cuerpo. Queremos permanecer en la iglesia que es tu cuerpo y también queremos colaborar y apoyar a la iglesia para cumplir tu voluntad. Ahora tenemos un propósito nuevo de vivir. Señor, queremos vivir como hijos de Dios, queremos andar bien según tu voluntad, cumpliendo la palabra. Señor, nos falta mucho. No tenemos poder ni sabiduría para que podamos llevar bien nuestra vida cristiana correctamente. Solamente apoyamos, solamente confiamos en manos de Jehová, en el Señor. Señor, hoy estamos aquí ante tu presencia, ante tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón para que podamos avanzar y adelantar, mejorando en nuestra fe. Señor, guía nuestra comunión según tu voluntad y guía esta comunión también según tu voluntad. Solamente pedimos al Señor para que pueda guiarnos y limpiarnos y también corregirnos. Señor, guía esta reunión. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 1 al 4. San Juan capítulo 15, versículo 1 al 4. Hoy en día estamos aprendiendo sobre la vida cristiana. La vida cristiana es vivir en la iglesia. La vida en la iglesia, de la iglesia. Entonces, nosotros vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios sobre nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Cómo podemos vivir? ¿Sí? ¿Con qué manera? Capítulo 15, el libro de San Juan nos explica muy bien. Estamos meditando cada domingo. San Juan 15, versículo 1 al 4, y haremos juntos despacio. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Señor Jesucristo es la vid.
aquí dice, Padre Dios es el labrador. Nosotros somos pámpano de la vid. Entonces, el pámpano que no está pegado ni conectado en la vid, este pámpano no puede llevar frutos. Sí, aprendemos, ¿no? Entonces, la vid es la iglesia. La vid se revela la iglesia. Es cierto, ¿no? Por eso, después de la salvación, hay la vida cristiana. ¿En dónde? ¿Con qué manera? En la iglesia, con la iglesia. Así puede llevar su vida cristiana después de la salvación en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es la vid. Nosotros somos pámpano. La iglesia es cuerpo del Señor Jesucristo. Nosotros somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces el que no permanece en la iglesia que es el cuerpo del Señor, no lleva fruto. Y también dice aquí, no lleva fruto, lo quitará. Esto no es juicio, sino disciplina. Después de la salvación, alguno, mire, aquí no está aquí. Ellos, ¿dónde están? No sé, su salvación. ¿Ha sido salvo o no? Pero seguramente ha sido salvo. No puede vivir así en el mundo. Separados, ¿no? De la iglesia, separados del Señor, no puede vivir así. Muy raro, muy extraño. Entonces, nosotros en la iglesia, ¿no? En la iglesia podemos confirmar nuestra vida nueva. Estoy vivo, somos vivos, ¿sí o no? En la iglesia, en medio de la iglesia, nosotros podemos confirmar nuestra vida nueva, nuestra vida eterna, digamos. ¿Cómo? Llevando fruto. Sí, estamos llevando fruto. Estamos aquí, por eso. Entonces, si el labrador, Dios está trabajando en medio de nosotros, a cada uno de nosotros, para que podamos llevar más fruto. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, el que permanece en la iglesia, ¿no? Podría llevar fruto. Situación como medida de la fe son diferentes. No somos igual, son diferentes. Pero según su tiempo, según su fe, podría llevar poco a poco. No solamente una vez, sino cada día, paso a paso podría llevar. Hoy también estamos llevando fruto, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Compartiendo el amor de Dios. Así estamos llevando fruto. ¿En dónde? En la iglesia, en la vid. Sí, entonces Dios no quiere quitar ni a un pámpano. Dios quiere guardar, ¿no? Sus vidas. Dios quiere llevar más fruto. Dios quiere llevar más fruto a nosotros. Por eso quiere limpiar. Dios quiere limpiar. Dios está limpiándonos para que podamos llevar más fruto. Así es. Y también, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí dice, Jesucristo nos dijo, ya vosotros, ¿quiénes son? Son salvos. ¿Sí? Dios está hablando a los salvos. Pero muchos incrédulos, muchos como muertos están escuchando también esta palabra, pensando como justo, como salvo, pero en realidad no ha sido salvo. Solamente los salvos pueden aceptar y entender esta palabra.
Ya vosotros estáis limpios. ¿Quiénes son? Salvos. Por la palabra que os he hablado. Sí, nuestro Señor Jesucristo nos limpió. Es verdad, ¿no? Por su propia sangre nos limpió. ¿Cómo? Aquí dice, por la palabra, ¿no? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué es esto? La palabra que ha hablado el Señor Jesucristo, ¿no? Es el Evangelio. Por el Evangelio, Señor Jesucristo nos limpió. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Señor Jesucristo. El Evangelio es las palabras que ha hablado Señor Jesucristo. El Evangelio es las obras que ha hecho Señor Jesucristo en la cruz. Eso es el Evangelio. Entonces, Señor Jesucristo nos limpió por el Evangelio. Correctamente. ¿Sí o no? Perfectamente. Nos limpió. Entonces, Jesucristo pagó nuestro pecado hasta la muerte. ¿Sí o no? Así lo pagó todo. Jesucristo cumplió eterna redención. Nos salvó. Ahora, por eso somos salvos, somos limpios por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces aquí dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es verdad. Entonces después de esto hay la vida cristiana, ¿no? ¿Sí? Por eso versículo 4 dice, permanece en mí y yo en vosotros. Permanecer en el Señor es la salvación. Pero seguir permaneciendo en el Señor es la vida cristiana. ¿Cómo podemos permanecer en el Señor? Por medio de la iglesia. ¿Por qué? La iglesia verdadera es cuerpo del Señor Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Toda bendición, todo crecimiento viene de cabeza a su cuerpo. A cada rato, ¿no? Llega por la palabra. Entonces, el que no está en medio de la iglesia, que es cuerpo del Señor, no puede recibir bendiciones, no puede recibir un crecimiento, ni fortaleza, ni fe. ¿Por qué? El justo vivirá por la fe. Entonces ya viene también cada día la fe. ¿De dónde? Del Señor. De cabeza a su cuerpo. Entonces, hoy vamos a meditar sobre obediencia. ¿Por qué? Aquí la Biblia nos pide que permanece en mí, dice, ¿no? Jesucristo nos pidió, permanece en mí. ¿Cómo hacemos? Obedecemos. Esto es nuestra fe. Por eso, el sinónimo de la fe es la obediencia. La fe es muy similar a la obediencia. Así podemos cambiar, ¿no?, la fe por la obediencia en la Biblia. Hoy vamos a aprender esto. La fe. La fe es obediencia. Entonces podemos preguntar así, ¿no?, a nuestro mismo. Sí, yo tengo la fe. Entonces, ¿estoy obedeciendo? ¿Sí? Es igual. Entonces, hoy vamos a meditar esto. ¿Cómo hemos recibido la salvación? La Biblia dice por la fe, ¿no? Entonces también por medio de obediencia.
por medio de la obediencia a la palabra de Dios, ya somos salvos. Entonces, ¿qué es la obediencia? Hoy vamos a ver esto. Primero, oír. La palabra de Dios. Oír la palabra de Dios es obediencia, como primera obediencia. Segundo también, como permanecer. Permanecer en la iglesia. Es obediencia. Entonces, ¿tiene la fe de la salvación? ¿Tiene obediencia al Señor? También tiene significado de esto. Hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios, ¿no? Son obedientes. Así es. Permaneciendo en la iglesia, que es tu cuerpo del Señor, son obedientes. Así podríamos crecer poco a poco. Esto es manera de Dios. Y también sí podemos practicar en nuestra vida, según nuestro conocimiento, según nuestro entendimiento. Esto también, obediencia, se crece. Por eso, Isaías 55, versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Sí, venid a mí, oíd. Oiga, ¿no? Los que tienen oído para escuchar, oiga. Entonces, ya hemos venido, ¿no? Hemos llegado aquí en el local de la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Entonces son obedientes, bendecidos. Es así. Así está creciendo su fe. La fe es por el oír. Por eso, si la fe viene mientras escucha la palabra de Dios, por eso, si el que está como escuchando la palabra de Dios, entonces él está obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, oír la palabra de Dios es primera obediencia, como hemos sido salvos. Mientras escuchamos la palabra, ¿no? Nada más. Hemos escuchado el Evangelio y la palabra de Dios nos salvó. Por eso, las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo son espíritu y son vida. Las palabras de Dios nos da el espíritu nuevo, la vida nueva a cada día. Eso es como trabajo de Señor y de Dios. El labrador, Dios, ¿no? Está trabajando así en medio de nosotros. Esto es una cosa de milagro, maravilloso, asombroso. Sí, la palabra tiene mucho poder. Entonces, oír la palabra de Dios, ¿no? Es nuestra fe, nuestra obediencia. Entonces, el que no quiere oír, entonces él está desobedeciendo, ¿no? Al Señor, a la palabra. ¿Cómo hacemos? Obedecemos. Entonces, ya cada domingo vamos a llegar, ¿no? Sin falta. Esto es nuestra fe, esto es nuestra obediencia. Es muy importante. Permanecer en la iglesia, que es cuerpo del Señor, es primera obediencia para nosotros. Y después lleva fruto, según su tiempo.
¿sí? Automáticamente lleva fruto. Por eso, la fe es la obediencia. ¿Entendemos? Igual, podemos cambiar la fe en la Biblia, ¿no? Sale mucha fe, pero sí podemos cambiar la fe por la obediencia. Igual, la fe y la obediencia son uno. Entonces el que tiene la fe, él va a obedecer. Es como naturaleza. Versículo 5, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, Señor Jesucristo nos limpió y también después limpiarnos, ¿no?, de pecado, ¿no?, es salvación. Señor Jesucristo nos salvó por precio alto de su propia sangre. Lo pagó nuestro pecado, ¿no?, perfectamente y eternamente. Esto es nuestra salvación. Entonces después nos pidió, permanece en mí. ¿Cómo? En medio de la iglesia. Es cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces aquí dice, porque separados de mí, los que están separados del Señor, o sea, los que están separados del cuerpo del Señor. ¿De dónde? De la iglesia. Nada podéis hacer, nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces, después de la salvación, sí debemos permanecer en la iglesia, que es tu cuerpo del Señor. ¿Sí? Es bíblico y también entonces la salvación es obedecer al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la obediencia? Primero, oír la palabra de Dios. ¿Entendemos, no? Siempre estaremos para que podamos oír y escuchar la palabra de Dios. Y también, ¿cómo podemos obedecer? ¿Cómo podemos? Aquí, permanecer en la iglesia. Así podemos obedecer. Entonces, el que no está aquí, ¿el qué está haciendo? Está desobedeciendo. Podría como pagar su luz, ¿no? Poco a poco, no solamente una vez, pero Dios está exhortándolos, ¿no?, para que puedan regresar rápidamente al cuerpo del Señor. ¿En dónde? A la iglesia. Así Dios está dirigiendo la vida de los salvos. Entonces dejó mucho tiempo venir a la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan escuchar primero, ¿no? Entonces no tiene fuerza. Él no puede hacer nada. La Biblia dice, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces, por medio de la iglesia podemos avanzar, ¿no?, fuertemente. 3 dice, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Primero, nosotros debemos permanecer en el Señor y después, Señor a nosotros. ¿Entendemos? Esto es un orden. Entonces, el que no quiere permanecer, entonces el Señor tampoco. Sí, Señor, el Señor quiere ayudarnos, pero si no queremos permanecer en el Señor Jesucristo tampoco.
Esto es orden. Sí, Señor Jesucristo les ama, los ama. Pero no quiere escuchar la palabra de Dios. No quiere permanecer en la iglesia que es cuerpo del Señor. No podía como tener más fe. Está desobedeciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a responder siempre, ¿no?, al Señor. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Cuando me pide algo, Señor, ¿no? Ya respondemos al Señor. Sí, Señor. Aquí dice mucho, ¿no? Sí, Señor, dice. Voy, Señor. Y yo hago, Señor. Dígame. Es obediente, ¿no? Él tiene fe. Jesucristo es obediencia. La Biblia dice, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 19. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Jesucristo es sí, dice, ¿no? Siempre sí. ¿Qué quiere decir? Jesucristo obedeció siempre. Jesucristo no habló, no. Sí, para Dios, hacia Dios, no habló así, siempre sí. Nosotros también ya vamos a permanecer en la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Amén significa sí, ¿no? Sí. Sí, vamos a permanecer en la iglesia que es cuerpo del Señor. ¿Sí o no? Sí. Sí, Señor. Señor Dios. Y vamos a escuchar siempre la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. Sí, Señor. Cada día abrimos la Biblia. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya obedecemos así. Sí, Jesucristo era siempre sí. Hebreo capítulo 5. Hebreo capítulo 5, versículo 8 al 9. Hebreo capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí también nos enseña la obediencia. Jesucristo se aprendió la obediencia por medio de su sufrimiento. Si Jesucristo obedeció hasta la muerte, así nos dio como buen ejemplo. Nosotros vamos a imitar, ¿no?, al Señor Jesucristo. Vamos a seguir adelante como Señor Jesucristo. Siempre nos enseña la palabra. ¿Así? Y también dice, habiendo sido perfeccionado. Sí, Jesucristo es un hombre perfecto.
y también según su obediencia Dios hizo, ¿no? Hizo a ser perfeccionado al Señor Jesucristo. Fue perfeccionado Señor Jesucristo por su obediencia. Entonces Dios también está perfeccionándonos, ¿no? Dios está santificándonos y justificándonos, ¿sí o no? En medio de nuestra vida cristiana, por la obediencia. ¿Entendemos? ¿Qué es la obediencia? Oír la palabra de Dios primero. Parece que muy pequeña, ¿no? Oír la palabra es fácil. Pero mire, mucha gente no quiere escuchar. No quiere abrir su Biblia. Quiere escuchar la palabra de Dios, ¿no? Son obedientes. ¿Qué es la obediencia? Obediencia es permanecer en la iglesia. ¿Cómo podemos permanecer? Así como hoy, los domingos, estaremos juntos ante la palabra de Dios. Y estaremos siempre a cada comunión del distrito, de cada parte. ¿Sí? No tener mucha comunión. Digamos, una vez al mes hay reunión de distrito. Una vez al mes hay reunión de damas y reunión de padres. Nada más. No tener mucha comunión, pero en donde debemos estar, ya estaremos. Esto es obediencia. ¿No es así? ¿Sí? Son sus bendiciones, ¿no? Entonces Jesucristo es amén. En Apocalipsis dice también, Jesucristo siempre era amén, amén. Jesucristo vino al mundo como un Cordero de Dios. ¿Sí? Salmo 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Él quitó todo pecado del mundo, mi pecado todo. ¿Cómo? Por medio de la obediencia. Así obedeció como un cordero. Él derramó su sangre todo como un animal. Pobrecito. Pero para obedecer, ¿no? a Dios, Él ya murió en la cruz y cumplió nuestra salvación, eterna redención. Entonces, la obediencia del Señor Jesucristo es nuestra salvación. ¿Sí o no? Su obediencia es, aquí dice, nuestro autor de eterna salvación. Su obediencia. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Mire, Dios, ¿no? Dios descendió al mundo como un hombre. Así podemos comparar. Dios vino al mundo como un hombre, como nosotros. Sí podría ser así, porque aquí en la Biblia dice, ¿no? Un hombre. Comparando como un gusano. Sí. Sí, nosotros aquí estamos viviendo en el mundo como gusanos. Sí, estamos muy sucios. No somos limpios, digamos, de nuestra vida. Pero Dios, Jesucristo, descendió al mundo como un hombre. Es como convertir, ¿no? Convertir en un hombre a gusano. Pregunto, ¿ustedes podrían como cambiar, como reformar su cuerpo como un gusano para salvar los gusanos? Un padre preguntó a su hijo, mire, como intentando de predicar el evangelio a su hijo, mire, mi hijo,
usted podría morir para los mosquitos, para los zancudos. Su hijo dijo, yo voy a matar todos los mosquitos del mundo. ¿Qué quiere decir? No puedo, ¿por qué yo tengo que morir como mosquito, no? Su valor de un hombre muy diferente. Mire, un valor de un hombre no es igual que gusano, muy diferente. Dios muy alto, perfecto, pero Él descendió como un hombre. ¿Qué quiere decir? Él dejó todo su poder, toda su autoridad, ¿sí? Toda su gloria, y descendió al mundo para salvar al mundo, ¿no? Jesucristo, nosotros, yo como le formé como gusano para salvar los gusanos. Nadie puede hacer así. Entre nosotros, ¿quién podría morir para los animales? ¿No? Valor es muy diferente. Algunos podría entregar su hijo a otra persona para morir. No podemos. Es muy difícil, ¿no? Pero Dios lo hizo. Jesucristo lo obedeció. Su obediencia es nuestra salvación. Entonces Él cumplió eterna salvación. Él hizo como autor de eterna salvación. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, para recibir eterna salvación, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Es nuestra fe. La obediencia es la fe. Entonces, sí podemos examinar nuestra fe, ¿no? Tengo la fe de eterna salvación. Entonces estoy obedeciendo, sí, en el Señor. Así podemos examinar nuestra vida. ¿Qué es la obediencia? Yo escribí, ¿no? Una palabra muy fácil. Oír la palabra de Dios. Obedecemos. Permanecer en la iglesia, que es cuerpo del Señor. ¿Cómo hacemos? Obedecemos. Eso es nuestra fe. Sí, mucha palabra dice por medio de la fe. Por medio de la fe. Sí. Y también podemos cambiar por medio de la obediencia. Ya vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Sabemos bien, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta palabra es nuestra salvación, ¿no? Sí, palabra de la salvación. Entonces, aquí dice, porque por gracia, gratuitamente, ¿sí? Somos salvos. Así, Señor Jesucristo pagó nuestro pecado sin dinero, sin condición. Así Jesucristo pagó nuestro pecado. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, dice, en Señor Jesucristo, ¿no? Y también en la palabra. Y también podemos cambiar por la obediencia. Vamos a cambiar así, por medio de la obediencia. Por eso la fe y la obediencia son uno.
Por gracia soy salvo por medio de la obediencia. Ya obedecemos al Señor Jesucristo, ¿no? Esto es nuestra salvación. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Primero, Jesucristo obedeció al Dios perfectamente, ¿no? Y también el Señor Jesucristo nos permitió su obediencia. Es nuestra salvación. Y después de este regalo, nosotros también ya vamos a obedecer en la palabra, a la palabra y a la iglesia, que es cuerpo del Señor. Por eso, aquí podemos cambiar así: por gracia soy salvo por medio de la fe, o por medio de la obediencia, por medio de oír. ¿Sí o no? Por medio de oír, por medio de escuchar el Evangelio, somos salvos. Es bíblico, ¿no? Es bíblico. Entonces, oír la palabra de Dios es nuestra fe. Así estamos creciendo. Para recibir la salvación, ¿qué hemos hecho? Solamente hemos escuchado, nada más. Por eso, somos salvos por medio de oír. Así es, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? El apóstol Pablo envió a Timoteo, ¿sí? Siempre llamaba como su hijo mío. ¿Sí? Entonces, aconsejó y también a Timoteo, y también el apóstol Pablo conocía muy bien su vida. Por eso aquí dice: Timoteo, ¿sí? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo escuchaba, ¿no? Desde su niñez la palabra de Dios, y ha crecido así en la palabra. Ahora ya Timoteo estaba trabajando muchos con el apóstol Pablo. Sí, Dios lo utilizó muy bien. Por las escrituras, ¿no? Aquí dice: las cuales te pueden hacer sabio. Las escrituras, las sagradas escrituras, ¿sí? Te pueden hacer sabio. ¿Qué quiere decir? Lea la Biblia más, aprende la Biblia, escudriñe la palabra de Dios más. Está como aconsejando a Timoteo. Aquí dice para la salvación. Dice, esa salvación sería también la salvación de espíritu y la salvación de la vida cristiana. Digamos, Timoteo, ¿no? Ha sido salvo. Así nos testifica la Biblia, su salvación. El apóstol Pablo también. Entonces, para la salvación, esa salvación sería la salvación de su vida cristiana. Entonces, por las sagradas escrituras, ¿no? Las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Aquí también por la fe dice, y también podemos cambiar por la obediencia. Somos salvos por la obediencia. Y después de la salvación, ¿cómo podemos manejar bien nuestra vida cristiana?
¿cómo podemos ser sabios? ¿Cómo podemos tener fortaleza como hijos de Dios? ¿Cómo? Por la fe, dice aquí, por la fe, escudriñando las Escrituras y también por la obediencia. Así podemos meditar las palabras de la fe. ¿Entendemos, no? No es difícil. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la obediencia? Primero, oír la palabra de Dios y permanecer en la iglesia que es cuerpo del Señor. Por eso la iglesia verdadera es muy importante para todos. La iglesia verdadera, muy importante. Si hay mucha iglesia aquí, pero ¿cuál iglesia es verdadera? ¿Cuál iglesia? La iglesia que no tiene la palabra verdadera no es iglesia verdadera. Sí está enseñando algo, pero es verdad. Por medio de la palabra de allá, alguno podría ser salvo, o no. Está dando una confusión, o no. La verdad es simple, la verdad es fácil, pero mucha iglesia está enseñando muy raro. Está pidiendo algo más. Nosotros ya vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios, ¿no? Por favor, ustedes también podrían confirmar su salvación por medio de enseñanza de nuestra iglesia. Sí podría confirmar sobre la iglesia verdadera. Entonces, ¿por qué es muy importante la comunión santa con el Señor Jesucristo? Este culto, ¿no? Este culto también es comunión santa con el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué es muy importante la comunión? Porque en la comunión, en cada comunión hay la enseñanza de las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Yo no tengo poder. Yo no tengo poder, no tengo sabiduría. Solamente estoy también pidiendo al Señor, confiando en el Señor, apoyando al Señor. Señor, ayúdame. Señor, que quiere hablar por mi boca. Yo, ¿qué tengo que hablar a los hermanos? Ellos que tienen que saber, Señor, enséñame. Sí, estoy haciendo así, obedeciendo, ¿no? También. Entonces, Dios está ayudando a sus miembros del cuerpo del Señor Jesucristo por medio de los miembros. Yo soy un miembro del cuerpo del Señor, nada más. Pero Dios así está utilizando, ¿no? Para todos. Para mí, para ustedes. Cada uno de nosotros también estamos así. Como un miembro del cuerpo del Señor. Por eso, así podemos cambiar también por la fe. Aquí dice, ¿no? Por la fe, también por la obediencia. Por eso, venir, ¿no? A cada comunión, a cada reunión, es ¿para qué? Para oír primero, para oír la palabra de Dios. En comunión, sí podemos escuchar la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 18, versículo 20. San Mateo capítulo 18, versículo 20. En medio de comunión y en medio de la iglesia verdadera ya podemos aprender la enseñanza de Dios, sí, consejo de Dios. Y también podemos corregir bien nuestra vida. Dios quiere
perfeccionarnos, ¿no? No somos perfectos, pero Dios como trabajador, como labrador, está trabajando. San Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En medio de ellos. ¿Quiénes son? Ellos, los salvos. ¿No es así? ¿Es así? Los salvos. Entonces, Jesucristo dijo, ¿no? Estoy yo en medio de la iglesia. Entonces, ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? En el nombre del Señor. ¿Quiénes son? Son salvos. Jesucristo también está en medio de ellos, en medio de la iglesia. Uno, ¿sí? Uno no es la iglesia. Uno, como solo o sola, no puede llevar su vida cristiana. Jesucristo, Dios, nos salvó por medio de la iglesia. Es verdad. Jesucristo dice, ¿no? Yo soy la vid. La vid es la iglesia, como cuerpo del Señor. Así estamos conectados en la vid, ¿sí? En la iglesia. Entonces, dice la palabra, dice, ¿no? Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, los como obedientes sí podría recibir fuerza y la fe y también fortaleza para que puedan llevar más frutos. Cuando estamos en el cuerpo del Señor, el labrador también podría limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. Pero el que no está en medio del cuerpo del Señor, entonces Dios tampoco. Él no puede llevar nada. Ya vamos a ver la fe de Abraham. Hebreo capítulo 11. Hebreo capítulo 11, versículo 8. Hebreo capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí dice, por la fe. Aquí sale capítulo 11, ¿no? Muchos padres de la fe, pero el padre de la fe es primeramente Abraham, ¿no? Abraham se llama padre de la fe. Capítulo 11, hebreo, también se llama capítulo de la fe. Aquí dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Sí, Abraham salió de su tierra natal, aquí dice por la fe. También podemos cambiar esta palabra, ¿no? Por la obediencia. ¿Sí o no? Por la obediencia. Es así, y obedeció a Dios. Obedeció así, dice, y salió sin saber a dónde iba. Aquí está explicando sobre nuestra vida cristiana. Si cómo podemos llevar bien nuestra vida cristiana. Aquí dice por la fe. Abraham salió sin saber a dónde iba. Digamos, Dios salvó a Abraham y llamó de su tierra natal. ¿Sí? Pero no dio exactamente a dónde tiene que llegar, pero sin saber a dónde iba,
Abraham salió. ¿Qué es esto? Obediencia. Él no sabía a dónde tenía que llegar, por dónde tiene que pasar, no lo sabía, pero salió. Era su fe. Él no sabía cómo Dios bendecirá como su descendencia, como sus hijos. Dios cómo permitirá como su tierra, su pueblo, cómo formará. Él no sabía nada, pero lo obedeció. Esto es la fe, ¿no? La fe es obediencia. Entonces nosotros también podemos salir como Abraham. Sí, como fuéramos, ¿no? Si fuéramos Abraham, podríamos salir como Abraham, ¿o no? Así podemos meditar, ¿no? Ya obedecemos. Vamos a tratar de obedecer a cada rato. Esto es nuestro crecimiento de la fe también. Vamos a tratar de obedecer. Aunque no entiende. Aquí dice, ¿no? Aunque no sabe. ¿Por qué me pide esto? ¿Por qué tengo mucha dificultad, mucho obstáculo de mi vida, de mi camino de vida? ¿Por qué? No sé. Pero obedecemos. Esto es nuestra fe. Abraham salió también sin saber a dónde iba. A veces nosotros también así pasamos, ¿no? Esto es la fe, digamos, esto es la fe, esto es nuestra obediencia. Algunos dicen, yo tengo la fe, pero si no quiere obedecer, entonces ¿cómo podemos ver su fe? Por sus frutos conoceréis, ¿no? Por sus frutos os conoceréis. Entonces a Dios si nos permitió la fe por la palabra, por mucha evidencia. ¿Para qué? Para ver fruto. Primer fruto sería la obediencia. Nosotros también estamos, ¿sí?, creyendo en la palabra de Dios. Estamos obedeciendo en la palabra de Dios. Obedeciendo, llegamos hasta aquí, yo creo. Versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Sí, era una prueba muy grande, ¿no? Muy terrible. Jehová pidió a Abraham para que pueda dar a Isaac en holocausto. Pero aquí dice, por la fe Abraham, ¿no?, ofreció a Isaac. Abraham dio en holocausto a su hijo Isaac, ¿no? Él no ha matado a su hijo, pero en su corazón, ¿sí?, lo mató, lo ofreció, en verdad. Así Abraham obedeció. Él podría entender por qué pidió Dios a Abraham una cosa terrible. ¿Por qué pide su hijo Isaac unigénito? Pienso que él no podía entender, pero lo obedeció. Sí, nosotros también podemos pensar esto, ¿no? Si fuéramos nosotros también Abraham, si podríamos como obedecer así como Abraham. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero ya vamos a intentar de
obedecer como Abraham, como Señor Jesucristo. Jesucristo entregó su vida, ¿no?, hasta la muerte. Es obediencia perfecta. Entonces Dios nos pide siempre una obediencia perfecta. Nos falta. Sí, yo sé, mi persona también, a mi persona. Pero ya vamos a tratar de mejorar y de prosperar nuestra fe. Esto es crecimiento de nuestra fe. Sí, Dios prometió a Abraham para formar un pueblo grande. Sí, Dios prometió a Abraham una tierra, se llama Canaán. Y Dios quería bendecir por medio de Abraham a todo el mundo. Dios tenía ese plan y llamó a Abraham. Dios está como probando, ¿no? Dios probó a Abraham para formar bien. Así Dios también está probándonos. Es cierto. ¿Cómo hacemos? Obedecemos. Aunque no podemos aprender, como entender por qué. Sí, tenemos muchas preguntas, ¿no? Pero obedecemos. Génesis capítulo 21, vamos a ver si Dios prometió a Abraham por medio de Isaac un pueblo grande. Pero de repente ya pidió la vida de su Isaac. Ofrece en holocausto su Isaac. En ese capítulo 21, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sí, Abraham tenía una mujer, ¿no? Como sierva, pero por medio de ella también tuvo un hijo, Ismael. Ismael ya molestaba mucho a Isaac, y Isaac nació. Entonces, preocupaba mucho Sara por medio de Ismael, ya molestaba mucho a su hijo. Entonces, Jehová, Dios, ¿no?, exhortó y consejó a Abraham. Aquí dice: no se preocupe, no se preocupe, porque en Isaac te será llamadas descendencia. Ya no se preocupe, por medio de Isaac yo voy a formar un pueblo grande. Yo voy a guardar su vida. Yo voy a como proteger su hijo. No se preocupe. Así dio un consuelo. Pero de repente capítulo 22, Jehová pidió una ofrenda en holocausto a su hijo Isaac. Qué raro. ¿Por qué? Abraham podría entenderlo. Pienso que no, pero lo obedeció. Lo obedeció perfectamente, ¿no? Y lo obedeció como siguiente día, directamente, rápidamente. 22, versículo 3. Capítulo 22, versículo 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbradó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham, siguiente día, ¿no? Sería el siguiente día.
se levantó muy de mañana. Así Abraham quería, ¿no?, obedecer rápidamente. Podía tener mucha duda. Dios, ¿por qué? Entonces, ¿por qué me permitió Isaac? Él tenía como 100 años. Era muy anciano. Parece que no podría más tener, no podría tener más hijos. Pero ya Dios está pidiendo esto. Pero Abraham se levantó muy de mañana. ¿Para qué? Para obedecer. Es así, ¿no? Él no consultaba con su esposa. Si hubiera consultado con su esposa, él no podría partir de su casa gritando, ya está loco, así dice, ¿no? Diría. Sí, sin hablar nada. Ya se levantó muy de mañana y partió de su casa con 2 siervos. Los siervos tampoco lo sabieron. Solamente ya acompañaban, ¿no?, a Abraham. Isaac tampoco. Entonces, sin hablar nada, Abraham ya obedeció perfectamente. Entonces nosotros también podemos meter esto. Yo también tal vez podría tener un obstáculo, un tropiezo feo y terrible. Pero, sí, Dios, sabio, ¿no? Es Dios omnipotente, Dios omnipoderoso, todopoderoso, omnisciencia. Entonces Dios lo sabe todo, mi situación, mi fe. Entonces ya tiene razón. Dios haga lo que quiere. ¿Sí? Podemos confiar en Dios, en la voluntad de Dios. Así podemos obedecer. No sé por qué, pero ya obedecemos. Hasta que como podamos encontrar respuesta, ¿no?, de Dios. Aquí sí no podemos encontrar en la tierra. Ya vamos a preguntar en el cielo a Dios. Dios, ¿por qué me permite esta cosa? ¿Así? Entonces ya hay razón. ¿Sí? Dios tiene razón. Vamos a obedecer. Y también Dios preparó carnero, ¿no?, de antemano. 13, versículo 13, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en la zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ya Dios preparó una respuesta, ¿sí? Un carnero. Entonces, si podemos pensar que ya cuando Dios lo preparó, un carnero en lugar de su hijo, cuando sería en el principio. ¿Entendemos, no? En el principio Dios lo preparó. También Dios preparó su Hijo unigénito Jesucristo para entregar, ¿sí?, al mundo. Así Dios, como determinó, preparó su plan. Antes de creación, también Dios en el principio preparó para entregar el sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo, ¿no?, para salvarnos. Preparó como carnero aquí. Entonces Abraham sería como figura de Dios. Isaac sería sombra de Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. Este carnero murió en lugar de Isaac, ¿no? También sombra de Señor Jesucristo.
Así preparó Dios de antemano. Nosotros también no podemos ver estas cosas ahora, pero sí Dios está preparando de antemano algo. Tal vez ustedes están en tentación de pecado. Tal vez ustedes están en medio de como prueba o en medio de sufrimiento. Ya vamos a obedecer. Primero, ¿de qué? Oír la palabra de Dios, aunque tiene una tentación de pecado. ¿Para qué? Para que podamos quitarlo, para que podamos dejarlo. Sí podría, ¿no?, vencer contra una tentación de pecado. Es una prueba, ¿no?, también. Y también, sí, está en medio de prueba, ya vamos a obedecer también. ¿Cómo? Estas cosas, dos cosas. Permanecer en la iglesia. Algunos dicen, yo tengo una dificultad, como en mi matrimonio o en mi familia, como económicamente, dice así. Entonces yo voy a dejar un poquito para llegar a la iglesia. Dice, podría decir así, pero es bueno, sería bueno, ¿no? Algunos dicen, yo estoy como cometiendo un error, entonces es mejor dejar como un momento llegar a la iglesia. ¿Es así? No. Sí podría llegar, aunque tiene mucha dificultad, mucho error. No se preocupe. Aquí, obedeciendo, ¿no?, en medio de la iglesia, obedeciendo podría quitar estas cosas malas también. Una situación mala, sí podría salir. También podría recuperar de sus situaciones malas. Mientras escuchamos la palabra de Dios, permanecemos en la iglesia, que es cuerpo del Señor. Es así. Esto es nuestra obediencia, esto es nuestra fe. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya obedecemos. Es bendición, ¿no? Es bendiciones. Capítulo 14. Jehová preparó, ¿no?, carnero. Aquí dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Una palabra muy famosa, ¿no? Jehová proveerá. En como palabra de judeo, ¿no?, dice Jehová Ire. ¿Ha escuchado? Jehová Ire. Significa que Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová ya Él va a preparar, ¿no? Él va a listar de todo. Entonces Jehová no quiere soltar en su mano a los salvos, ni a uno. Entonces Jehová está guardando todos sus hijos, todos sus salvos. Jehová lo compró, pagando un precio muy alto. ¿Por qué quiere dejarlo, no? ¿No? Jehová quiere guardar toda la vida de nosotros. No se preocupe, solamente obedecemos, ¿sí o no? ¿Cómo? Oyendo la palabra de verdad en medio de la iglesia. ¿Es difícil? No es difícil, aunque tiene mucho tropiezo, mucho problema, ¿no? No se preocupe, solamente ya vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando la palabra. Podría recuperar su fe y nos da la fuerza, la fe. Esto es manera de Dios. ¿Sí?
Hemos aprendido, ¿no?, sobre disciplina. Sí, el Señor al que ama, disciplina. Una enseñanza, no disciplina. Azota a todo el que le sirve por hijo. A Dios podría dar una vara, ¿no?, a nosotros, pero es bendición. Dios, el Señor, al que ama, disciplina. Al que ama, azota. Es así. Entonces permanecemos en el cuerpo del Señor siempre, siempre. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si tenemos tentación, estamos en un proceso, ¿sí?, de tentación, de prueba. Esto es nuestra vida cristiana también. Satanás existe, ¿no? Está tentando a los salvos. Sí, Dios también podría permitir una tentación por Satanás a los salvos para caer, ¿no? Aquí dice también, dará también juntamente con la tentación la salida, una respuesta, para que podáis soportar. Ya soportamos poquito más. Obedeciendo, ¿no? Por medio de obediencia, si podemos soportar poquito más y podría encontrar una salida. Esperamos poquito. Sí, Dios, Jehová, ¿no?, proveerá. Jehová proveerá. En el monte de Jehová será provisto. Confiamos en el Dios y también vamos a soportar poquito más. ¿Entendemos? Sí. Mire, hemos escuchado antes, ¿no? El sol sería sombra del Señor Jesucristo. Nosotros somos luna y la tierra hay. Entre luna no tiene sol, no tiene luz. La luna no puede iluminar, ¿no?, alumbrar. Sol lleva la luz a la tierra directamente, pero también en la noche, si Dios, ¿no?, quiere iluminar la luz de luna a la tierra. La luna es los salvos. La tierra, ¿qué es? El mundo. Entonces, Dios quiere utilizar nuestra vida, ¿no? Nosotros estamos separados del mundo. Nosotros no somos del mundo. Así Dios nos salvó del mundo a la iglesia. En la iglesia. Fuimos llamados a la iglesia, a la comunión con el Señor Jesucristo, ¿no? ¿En dónde? Sería la luna, ¿no? Los salvos, la iglesia.
¿Sí o no? Así es. Entonces, Dios Señor Jesucristo está iluminando a la luna, ¿no? Para que puedan iluminar a la tierra en la noche. En el día, sí, sol está iluminando muy bien. Así, Dios está trabajando, sí, por sí mismo. Pero Dios también quiere utilizar nuestra vida cristiana, ¿sí? ¿Me entiende? Pero si podemos ver figuras de la luna, ¿sí? A veces la luna sale pequeña, ¿no? Pequeña. A veces como mitad sale. A veces llena, ¿sí o no? Así circula, ¿no? Circula. ¿Qué quiere decir también esto? A veces no tenemos mucha fuerza, no tenemos mucha luz, preocupando algo, ¿no? Pero sí, también Dios nos da más luz, no se preocupen, podría recuperarse. ¿Por qué? Dios está trabajando así. Por medio de esta circulación podemos entender también la vida cristiana. Si nosotros queremos iluminar como una luna llena a la tierra, ¿sí? Pero no siempre sale así. A veces no tenemos mucha fuerza, ¿no? A veces se cae. Pero la Biblia dice, los santos 7 veces cae y vuelve a levantarse, ¿no? ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Así. Nosotros estamos viviendo así. Si queremos iluminar bien al mundo por medio de la luz de la palabra de la iglesia. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, obedeciendo. Y estamos en un proceso, es normal. Pero ya vamos a tratar de mejorar y prosperar en la fe. ¿Entendemos? Ya, hoy hasta aquí oramos. Vamos a orar. Dios misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo. Te damos gracias por permitirnos la iglesia que es tu cuerpo. También estamos en tu cuerpo cada día y también estamos aprendiendo tu palabra por medio de la iglesia que es tu cuerpo. Y también, Señor, queremos seguir escuchando y permaneciendo en el cuerpo del Señor, o sea, en la iglesia. Señor, permítenos poder y sabiduría conforme la palabra de Dios, conforme tu voluntad. Señor, también haznos leer la Biblia, más haznos predicar y evangelizar al mundo. Queremos ser utilizados por Dios. Señor, utiliza nuestra vida, nuestra congregación también según tu voluntad. Señor, queremos avanzar, queremos vencer contra el mundo y contra el pecado. Señor, permítenos tu fuerza. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.